Hay un Anthony DJ Martínez que está que se une y se queda cargando. DJ Martínez Cuadro. ¿Quién sabe quién será? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de bucle y divergencia. Bucle y divergencia. ¿Listo? Esos son dos operaciones con los vectores gradientes. Dos operaciones con el vector gradiente. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar definiendo lo que es el bucle. El bucle de un campo vectorial, noten que este campo vectorial está definido de R3 en R3. ¿Listo? Entonces, el bucle del campo vectorial está dado por esta fórmula, donde esto hace referencia a la coordenada en X, coordenada en Y y coordenada en Z. ¿Listo? Este en realidad lo que estamos viendo, en realidad lo que estamos viendo es el determinante de esta matriz. Es el determinante de esta matriz. Noten que aquí sería, por ejemplo, la coordenada Y. Ah, bueno, el producto cruz, perdón. El producto cruz del vector gradiente, que es el vector de las derivadas parciales, derivada parcial con respecto a X, derivada parcial con respecto a Y, derivada parcial con respecto a Z. Aquí todavía no hemos calculado derivadas, ¿no? Aquí todavía no hemos calculado derivadas. Bueno, entonces, el producto cruz, recordemos que para I es que se quitaba esto y se quitaba esto y se multiplicaba por el determinante de esto, ¿no? Sería esto por esto, entonces sería la derivada parcial de F3 con respecto a Y, menos esto por esto, que sería la derivada parcial de F2 con respecto a Z. ¿Listo? Y con J también se hace lo mismo, pero recuerden que en J nosotros teníamos que menos J se multiplicaba por el determinante de la matriz con estas dos columnas, esta y esta. Que sería esto por esto, que sería la derivada parcial de F3 con respecto a X menos la derivada parcial de F1 con respecto a Z. Pero por el menos que está multiplicando a la J, cambia el orden. Por eso tenemos esta. ¿Listo? Más ahora con la coordenada en K, que es K por el determinante de esta matriz. Sería este por este, sería la derivada parcial de F2 con respecto a X, y este por este, la derivada parcial de F1 con respecto a Y. ¿Listo? De ahí tenemos un ejemplo. Veamos este ejemplo y hacemos ahorita otro. Entonces, aquí nos tienen que calcular el bucle de F, donde F es un campo vectorial. Noten que estas funciones F1, F2 y F3 son funciones escalares. ¿Listo? Son funciones escalares. Entonces, aquí tenemos un campo vectorial dado por estas coordenadas y nos piden el bucle de F. Nos piden el bucle de F. Entonces, noten que necesitamos primero estas derivadas antes de reemplazar en la ecuación. Entonces, si nos damos cuenta, F1, las derivadas que aparecen de F1 son las de Y y las de Z. Es decir, F1 está en la coordenada X. Entonces, calculo sus derivadas parciales de las variables restantes. Como están X, las variables restantes son Y y Z. Entonces, F1 la calculo con respecto a Y y con respecto a Z. ¿Listo? El F1 aquí con respecto a Z y aquí con respecto a Y. Ahí es donde aparece. Ahora, F2 está en la coordenada de Y, ¿no? Entonces derivo con respecto a las otras dos variables restantes, que es X y Z, que es esto que tenemos acá. Entonces la derivada parcial de F2 con respecto a X nos da 3, la derivada parcial de F2 con respecto a Z nos da menos Y. Por último, F3, tenemos que F3 está en la coordenada Z, por lo tanto las variables restantes son X y Y. Entonces, a esa función le encontramos sus derivadas parciales con respecto a X y con respecto a Y. ¿Listo? Cuando las encontramos, cuando las calculamos, nos damos cuenta que esto es igual a 0. Entonces, lo que hicimos acá es reemplazar en cada una de las fórmulas. Entonces, para I, entonces la derivada parcial de F3 con respecto a Y queda 0, menos la derivada parcial de F2 con respecto a Z, que nos dio menos Y. Entonces, 0 menos Y, esto es igual a Y, ¿no? Con J hacemos lo mismo.
la derivada parcial de f1 con respecto a z, que nos dio 0, menos la derivada parcial de f3 con respecto a x, que nos dio 0. 0 menos 0 nos da 0. Por último, tenemos que la derivada parcial de f2 con respecto a x, para acá, la derivada parcial de f2 con respecto a x, que sería 3, menos la derivada parcial de f1 con respecto a y, que sería x al cuadrado. Entonces, esta sería la coordenada de acá. Por lo tanto, el bucle, que es un campo vectorial también, lo tenemos dado de esta forma. ¿Listo? Ahorita vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Pero preguntas hasta ahí. De cómo hacer el bucle que se representa. El bucle representa la velocidad a la que se está moviendo el campo vectorial. ¿Listo? Bueno, entonces, Yo tengo una duda. señor, Ahí, yo tengo una duda. O sea, en algo que leí, en el caso cuando el bucle da cero, se dice que el campo vectorial es conservativo. ¿Pero por qué? esto, más adelante vamos a ver el teorema y si algo le echamos santica mano a la demostración. ¿Listo? Bueno, ¿eso a qué se debe en realidad? Ahorita lo miramos para que lo vean, más bien, para que lo vean. Podemos hacer ¿qué? Una demostración ahí por encima, porque ya, esto ya lo hablamos y esto ya sale acá. ¿Listo? Pero esperen, venga a agregar una diapositiva. Estamos aquí. Entonces, vamos a calcular otro bucle. Entonces, calcular el bucle de, ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? De F, de F, X, Y, Z, igual a, igual aquí. Vamos a ver qué me inventó. Mira, vamos a calcular el bucle de esta función. ¿Listo? Entonces, esta sería mi F1, F1, F2, F3. Entonces, de F1 necesito la derivada parcial con respecto a Y y con respecto a Z. Derivada parcial de F1 con respecto a Y. ¿Esa cuál sería igual? A X por el coseno de Y. ¿Listo? La derivada parcial de F1 con respecto a Z nos da 0. Aquí viene la derivada parcial de F2 con respecto a X, que sería Y cuadrado por volver a la X, y la derivada parcial de F2 con respecto a Y, con respecto a Z, es igual a 0. La derivada parcial de F3 con respecto a X, aquí va a ser igual a 2X, y la derivada parcial de F3
con respecto a y va a ser igual a z al cuadrado. Z al cuadrado. Bueno, para la coordenada y No es, iría, ¿cómo? el cuadrado no quedaría negativo. Sí, tiene razón. Ujú. Lo borramos, queda menos z al cuadrado. Gracias. Ujú. Listo. Para la coordenada y es la derivada parcial de f3 con respecto a y menos la derivada parcial de f2 con respecto a z. Esto va a ser igual f3 con respecto a y menos z cuadrado menos f2 con respecto a z que nos da 0. Pues aquí menos z cuadrado. 2, esto, perdón, j, es que 2. Para j es derivada parcial de f1 con respecto a z menos derivada parcial de f3 con respecto a x. ¿Listo? F1 con respecto a z nos da 0. F3 con respecto a x nos da menos 2x. Es igual menos 2x. Verificamos este, no haya que me vaya la memoria. Con respecto a z y con respecto a x. Ujú. Ahora para acá. Para acá la derivada parcial de f2 con respecto a x menos f1 con respecto a y. F2 con respecto a x nos da y cuadrado sobre el a la x menos f1 con respecto a y nos da x coseno de y. Aquí me quedo mal de ser xy, coseno de xy. Listo. Entonces el bucle como nos queda, que muchas veces se denota de esta forma, ese es igual a la coordenada en y que nos dio menos z cuadrado, coordenada en j que nos dio menos 2x y coordenada en z que nos dio y cuadrado elevado a la x menos x por el coseno de xy. ¿Listo? ¿Preguntas? Hasta ahora esto es sencillo, los qué? Las operaciones. Las operaciones. ¿Alguien está copiando o seguimos? ¿Nadie? Bueno. Sí, espera, porque un momento, ya casi terminó. Ah, listo, listo. Vale, 3 minutos.
¿Listo? Sí, profe, listo, gracias. Listo, mano, con gusto. Bueno, ahora vamos a hablar de la divergencia. Divergencia. Entonces, la divergencia también es una operación definida para campos vectoriales. ¿Listo? Estas funciones que tenemos acá deben que tener sus primeras derivadas continuas. ¿Listo? Sus primeras derivadas continuas. Esto lo podemos asociar sobre todo a un producto punto entre el vector gradiente y nuestro campo vectorial, como lo tenemos aquí. La derivada parcial con respecto a x por f1 sería la derivada parcial de f1 con respecto a x. La derivada parcial con respecto a y por f2 sería la derivada parcial de f2 con respecto a y. Y la derivada parcial de fz con respecto a por f3, la derivada parcial de f3 con respecto a z. ¿Listo? Entonces, esta sale aún más sencilla. Esta sale aún más sencilla. Note que el resultado de la divergencia ya no es una función esto vectorial, es una función escalar. Esto nos da una función escalar. ¿Listo? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, esta función es un campo vectorial que cumple con lo siguiente. Que cumple con lo siguiente. Entonces vamos a calcularle su divergencia. Entonces, por definición, es f1 con respecto a x, f2 con respecto a y, más f3 con respecto a z. La derivada parcial de f1 con respecto a x es nada más y nada menos que x por secante al cuadrado de xy. Eso por la regla de la cadena, ¿no? Después aquí, la derivada parcial de f2 con respecto a y nos queda menos x a la 3 por el seno de y. Este menos aparece a la hora de derivar el coseno, ¿no? A la hora de derivar el coseno. Por último tenemos la derivada parcial de esta función con respecto a z, que sería esto y por 2 a la y por z por logaritmo natural de 2. Logaritmo natural de 2. Y reescribiendo eso, ¿qué sería? Esto que tenemos acá. Entonces, y por el seno al cuadrado de x, y menos x a la 3 por el seno de y, más y por logaritmo natural de 2 por 2 elevado a la y por z. ¿Listo? Esta sería la divergencia. Lo pueden asociar con el producto punto, que muchas veces lo van a denotar de esta forma en los libros. Esta sería la divergencia. ¿Listo? Bueno, de esto sí no vamos a hacer ejemplo porque cuando hay mucho que se puede decir, ¿no? Simplemente es derivar, tener en cuenta la fórmula. Ahora aquí donde vamos a sacar más fruto de estas operaciones y vamos a hacer una pequeña demostración. ¿Listo? Em, entonces, el siguiente teorema lo que nos va a arrojar es una condición para campos conservativos. O sea, ¿se acuerdan que es un campo conservativo? Es al que se le puede encontrar una función potencial. Exacto. O se puede ver como el gradiente de una función. Ujú, perfecto. Entonces, estos teoremas me dicen lo siguiente. Sea F un campo vectorial con F1, F2 y F3 que tienen primeras derivadas parciales continuas en una región D de R3 que esta es abierta. ¿Listo? Es abierta. Si F es conservativo, entonces el bucle de F es igual al vector 0. ¿Listo? El bucle de F es igual al vector 0. ¿Listo? Ahora, si una forma equivalente a este teorema es lo siguiente. Si el bucle es distinto de 0 en D, entonces F no es conservativo. Entonces, este teoremita nos ayuda de una vez a descartar cuáles funciones
son conservativas y cuáles no. ¿Listo? Eso en el caso que querramos calcular una integral de línea y lo queramos hacer esto por mediante independencia de trayectorias y campos conservativos y necesitamos saber si nuestra función es, es un campo conservativo para aplicar el teorema fundamental de la integral de línea. Bueno, antes de ponernos a hacer cualquier cuenta encontrando esa función, pues primero hacemos esto. No vaya a ser que nos desgastemos encontrando algo que no existe. ¿Listo? Algo que no existe. Entonces, tener muy presente esto. Noten que esto es para una región abierta de... De aquí tenemos otro teorema. Otro teorema. Entonces, aquí nos dan también una función vectorial cuyas componentes tienen primeras derivadas parciales continuas. Aquí nos piden ya en todo R3. En todo R3. Cuando pase eso, tenemos lo siguiente, que esto es un sí solo sí. ¿Listo? Que esto sea igual a cero va a implicar que F sea un campo conservativo. ¿Listo? Que F sea un campo conservativo. Y si F es un campo conservativo, se tiene esto por el teorema anterior. Vamos a ver una pequeña demostración de esto. Y ya. ¿Listo? De aquí. ¿Alguien está copiando? Yo, profe, dame un minutico. Listo, listo. Bueno, como fui rapidito, esto le voy a dar 5 minutos. ¿Listo?
¿Listo? Sí, Perfecto. Bueno, entonces, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Bueno, si un campo es conservativo, significa que este campo lo puedo ver como el gradiente de una función escalar. Es decir, f de x, f de y, f de z. ¿Cierto? Algo que tienen estas funciones cuando sus derivadas, primeras derivadas parciales son continuas, es que, por ejemplo, f de xy es igual a f de yx, ¿cierto? F de yz es igual a f de zy y f de xz es igual a f de zx. Aquí no importa el orden en el que nosotros restemos esto, integremos, esto se va a conservar esta igualdad. ¿Listo? Esa es una propiedad de las funciones vectoriales. Escalares, perdón. Entonces, de aquí es donde vamos a sacar eso. De que si el campo es conservativo, vamos a verificar el gradiente, que el bucle de f es igual al vector 0. ¿Listo? Entonces, para i, ¿qué sería? Recordemos que para i era, bueno, este es f1, f2, f3, ¿no? Entonces, para i era f3 con respecto a x. Este con respecto a x sería, ¿qué sería? F de zx menos f2 con respecto f2. Ah, no, no es con respecto a x, sino con respecto a y, porque es f3 con respecto a y. Menos f2 con respecto a z. ¿Quién sería f2? F de y con respecto a z, entonces sería f de y con respecto a z. ¿Y esto a qué sería igual? Esto por esto sería igual a cero, ¿no? Sería igual a cero. 2. Bueno, entonces va a pasar lo mismo. En 2 sería f1 con respecto a z, que sería f de xz, y f de 3 con respecto a x, que sería f de zx. Y por lo anterior, esto no va a dar 0, porque aquí era j y puse otra vez y. Y otra, y para acá, ¿qué tenemos? F de 2 con respecto a x, que sería f de y x, menos f1 con respecto a y. F1 con respecto a y. Ahora pusieron a trabajar. Madre mía. Ya. Y después tenemos F2 con respecto, F1 con respecto a Y es
Pues sería f de x con respecto a y, que esto nos daría 0. Por lo tanto, cumpliría con esto, ¿no? Cumpliría con esto. Entonces, eso es como un pequeño bosquejo de una implicación, ¿no? Que si el campo es conservativo, su bucle es igual a 0. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, Profe, entonces, podría ser el ejemplo con números, pues, o sea, con, con funciones reales. con funciones reales, listo. Sí, Como para que verifiquemos. sí. A ver, por ejemplo, sea... Porque, profe, espera, profe, una duda. S, F, X, F, Y y F, Z son las primeras derivadas, ¿cierto? Sí, ajá. Ok. Sí, son las primeras derivadas. Ajá. A ver, un campo que yo sé que es esto, que yo sé que es que sea campo conservativo. A ver, me creo uno aquí. Escribo acá aparte para que sea escribir solamente las derivadas. Por ejemplo, que sea este. 2x menos z L de xy, xz más y sobre x. En y que sea igual a y sobre x. Y en z que sea igual a menos x por Euler a la xz. ¿Listo? Bueno, yo sé que es un campo conservativo, pero vamos a verificarlo con el bucle. Y dejo compartir. Vamos a verificarlo con el bucle. Esto. Vamos a verificarlo con el bucle. Entonces, ¿quién es F1? F1 es este chorrero, F2 y F3. ¿Quieren escribimos aparte? F1 es igual 2x menos z por Euler a la xz, ¿cierto? Más y dividido entre x. F2 es igual a y dividido entre x. Y F3 aquí es igual. F3 aquí es igual a menos x. Sale un poquito largo, pero bueno. Menos x Euler a la xz. Vamos a ver si es... ¡Ay! Esa no me sirve. ¿Saben por qué? La tengo que coger que sea continua en todo R3. Espera, descarto esta función. Digamos, la modifico. Borramos todo esto. La modifico porque tiene... Y ahora sí. O sea, sí es continua en todo R3. Pues aquí borramos esto, 3 y cuadro. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a encontrar las derivadas de estas funciones que necesitamos para calcular el bucle. Entonces, de esta, ¿qué necesitamos? De esta necesitamos la derivada parcial de f1 con respecto a y, que sería 0. La derivada parcial de f1
también necesitamos con respecto a z. Y este sería menos Euler a la xz, sería la xz, menos z al cuadrado por Euler a la xz. ¿Listo? Regla de producto. Aquí está otra. Derivada parcial de f2 con respecto a x, que sería 0. La derivada parcial de f2 con respecto a z, que sería también igual a 0. Y por último ay, aquí me quedó, bueno, aquí no es z al cuadrado. Aquí es z por x por Euler a la x por z. ¿Sí? ¿Ahora sí? Mm, Menos 1. Listo, ahora sí. Ujú. Ahora f3 es la derivada parcial de f3 con respecto a x, que esto nos va a dar menos Euler a la xz, menos x por z por Euler a la xz. Y la derivada parcial de f3 con respecto a y, que esta nos va a dar nada más y nada menos que 0. Que 0. ¿Listo? Entonces, para ahí, ¿qué es? ¿Cómo es que era ahí? Es f3, derivada parcial de f3 con respecto a y, menos la derivada parcial de f2 con respecto a z. Que esto aquí es igual, f3 con respecto a y da 0, menos f2 con respecto a z, 0, nos da 0. Para j, tenemos, esa es la derivada parcial de f1 con respecto a z, menos la derivada parcial de f3 con respecto a x. Esto acá sería igual. F1 con respecto a z nos da menos Euler a la xz menos z por x por Euler a la z por x, ¿cierto? Menos, voy a colocar la bajito, F3 con respecto a x que nos da menos Euler a la xz menos x por z Euler a la z por x. ¿Listo? Y si nos damos cuenta, esos dos términos son iguales, por lo tanto nos da 0. Por último, para la coordenada de k, tenemos que es derivada parcial de f2 con respecto a x, que nos da con respecto a x, menos f1 con respecto a y, que esto es igual ¿a cuánto? A 0, menos 0, que esto es igual a 0. Por tanto, el bucle de f es igual a 0. ¿Listo? Al vector 0. Entonces, en realidad yo saqué a f del gradiente de esta función, del gradiente de x al cuadrado. O sea, esta función la coloco porque yo ya sabía cuál era, ¿no? A partir de aquí a partir de acá fue que creé este campo. ¿Listo? Entonces ahí verificamos con ejemplo que un campo conservativo cumple con esto. Cumple con esto. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, me perdí a lo último que usted copió. ¿Qué significa eso? La última renglón.
esta parte, Sí, es que esta fue la función que yo utilicé para construir el campo conservativo. ¿Listo? De una vez lo construí como campo conservativo. Entonces, es para que Ah, se den cuenta que f es igual al gradiente de esta función. ¿Listo? Por ejemplo, esta función derivada con respecto a x, que sería la primera coordenada, nos va a dar esto. Esta función derivada con respecto a y nos va a dar esto. Y la derivada de esta función con respecto a z nos va a dar esto. ¿Listo? Por si tenían dudas de cuál iba a ser el campo conservativo. Esta, la función potencial, es esta. ¿Listo? Pero del ejemplo como tal, no deducimos esto. Solamente deducimos que era un campo conservativo, pero no encontramos su función potencial. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, ¿alguien está copiando? A ver si seguimos. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de integrales de superficie. Tu. Que esto es lo último que va a entrar. Pero es sencillo. Es solamente seguir haciendo lo que antes estábamos haciendo con las regiones para encontrar áreas, para encontrar volúmenes y esas cositas. ¿Listo? Ese sí hace también un poquito rápido. Bueno, entonces aquí tenemos lo que son las integrales de superficie. ¿Sí? Ya vimos lo que son las integrales de línea, integrales de curva, cerrada simple y esas cositas. Ahora vamos a hablar de las integrales de superficie. ¿Listo? Entonces tenemos la siguiente definición. La integral de superficie de una función e de x y z sobre una superficie S contenida en R3 descrita de esta forma. ¿Listo? Esta es la definición formal. Entonces, esta integral de superficie existe siempre y cuando este límite exista sin importar la evaluación de los puntos x1, y1 y z1 dentro de la función. Este diferencial es un diferencial de superficie. ¿Listo? A raíz de eso, tenemos un teoremita. Un teorema que nos va a ayudar a calcular esas integrales. ¿Listo? Nos va a ayudar a calcular esas integrales. Entonces, por ejemplo, sea z una superficie dada por z igual a f de x, y. Noten que aquí la condición es que la superficie se pueda representar de esta forma. La superficie se puede representar de esta forma. Entonces, dados unos puntos que estén contenidos en una región R, y f tiene primeras derivadas parciales continuas. Aquí la condición es que f tenga primeras derivadas parciales continuas. Es decir, f con respecto a x y f con respecto a y sean funciones continuas. Entonces, la integral de superficie de una función de tres variables, noten que aquí estas funciones son de tres variables, las cuales vamos a estar integrando, f de x, y, z. ¿Listo? Por el diferencial de superficie es igual a la integral doble sobre la región. Esta región sería los puntos de x y y, de tal que nos piden la porción de superficie, tal que cumple con la porción de superficie que nos dan. ¿Listo? Ahorita vamos a algún ejemplo. Bueno, entonces tenemos que esta integral de superficie es igual a la integral doble sobre la región R de nuestra función g de x, y, pero hacemos una sustitución. ¿Listo? Hacemos una sustitución. La sustitución sería z en términos de f de x, y. ¿Listo?
en términos de f de x, y. ¿Dónde está la ecuación de la superficie? Por la raíz cuadrada de la, de la suma de las derivadas parciales al cuadrado, es decir, f de x al cuadrado más f de y al cuadrado más 1. ¿Listo? Por el diferencial de área. Aquí ya aparece el diferencial de área. ¿Listo? De que el diferencial de área va a ser distinto al diferencial de superficie. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Ahorita miramos otro y hacemos otro aquí. ¿Listo? Entonces, primero vamos a estos ejemplos y después hacemos otro. Bueno, aquí nos piden evaluar esta integral. ¿Listo? Donde la superficie S es la porción del plano 2x más y más z igual a 2 que se encuentra en el primer octante. Es decir, las coordenadas donde x, y, z son mayores o iguales a 0. ¿Listo? Bueno, yo grafico este plano, aquí como lo tienen acá. Entonces, al graficar este plano, debo que encontrar los valores de x y y al que, al que este plano está en el primer octante. Entonces, si nos damos cuenta, esos valores que cumplen, que hacen que x, que z esté en el primer octante, o sea, sea mayor o igual a 0, estos son los que están en esta región verde. ¿Listo? Son los que están en esta región verde. Son los que están en esta región verde. Entonces, para encontrar la región, yo me fijo que y, por ejemplo, si y lo voy a acotar por dos curvas, esta curva y esta otra curva, esta otra recta, perdón, entre estas dos rectas. ¿Listo? Y aquí va a estar acotada por el eje y por el punto x igual a 0. ¿Listo? Pero el eje y significa que está acotado por 0 en realidad. ¿Listo? Entonces, para encontrar esta recta que tenemos acá, noten que esa recta es la intersección de nuestro plano 2x menos y. Bueno, aquí ya reemplacé lo que es AZ en términos de x. Entonces, la intersección del plano, de este plano, con el plano XY, es cuando Z es igual a 0. Entonces, si Z es igual a 0, tenemos esto. Lo cual tenemos la ecuación de la recta que es y igual a 2 menos 2x. ¿Listo? Y igual a 2 menos 2x. Dado que y va a estar acotado por el eje x y por esta recta, entonces x se va a mover desde 0 hasta la recta 2 menos 2x. ¿Listo? 2 menos 2x. Y el x se va a mover desde 0 hasta 1. ¿Listo? Desde 0 hasta 1. Entonces, esa es la región sobre la cual vamos a estar integrando. ¿Listo? Esa es la región sobre la cual vamos a estar integrando. Bueno, ¿qué más necesitamos dentro de la función? Dentro de la función necesitamos sus derivadas parciales. Noten que aquí primero tenemos que despejar a z en términos de x y y para identificar cuál es nuestra función f. ¿Listo? Esta sería nuestra función f. Y en esa función vamos a encontrar sus derivadas parciales, que son las que necesitamos acá, ¿no? La derivada parcial de f con respecto a x, noten que como está la ecuación, nos va a dar menos 2. Y la derivada parcial de f con respecto a y nos va a dar menos 1. Tal que este término, que es lo que tenemos acá, cuando reemplacemos estos valores, vamos a tener que eso es igual a la raíz cuadrada de 4 más 1, que es igual a la raíz cuadrada de 6. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Sobre la región? ¿O todo claro? ¿No me puedo volver a explicar la parte de la raíz? No entendí bien. ¿Esto? Ujú. Esta parte que tenemos acá
Es esta, ¿no? Solamente que lo estoy calculando aparte. Esta es la derivada parcial con respecto a x al cuadrado, ¿no? Esta es la derivada parcial de f con respecto a y al cuadrado. Entonces, de esta función voy a calcular esas derivadas. La derivada parcial de esta función, que es esto, con respecto a x, nos da -2. La derivada parcial de f con respecto a y, nos va a dar -1. Entonces, reemplazamos acá. Entonces, este al cuadrado sería -2 al cuadrado. -2 al cuadrado nos da 4. Más f de y, que es -1 al cuadrado. -1 al cuadrado nos da 1. Y más este 1. ¿Listo? Sumando eso, nos da la raíz cuadrada de 6. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Bueno. ¿Qué más tenemos? Noten que aquí esta función se cambia por esta. O sea, se hace una sustitución de z igual a f de x, y. Entonces, esta es la función inicial. Por lo tanto, la función g de x, y, f de x, y, va a ser igual a reemplazar a z por nuestra función f de x, y, que es este. Entonces, tendríamos que esto es igual a 3 por z, que sería 3 por 2 menos 2x menos y. Haciendo distributiva, tenemos que eso va a ser igual a 6 menos 6x menos 3y. ¿Listo? ¿Pregunta hasta ahí? ¿Claro el último paso? Bueno. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Profe, espera un minutico, entonces Listo. copio. Ujú. Gracias. Profe, una duda. Al momento de, digamos, si en el ejercicio nos piden, en lugar de 3z, por ejemplo, nos dan 3x, tendríamos que cambiar la razón de quién está la función. ¿Cómo? ¿Otra Es vez? decir, o sea, si digamos que el ejercicio no nos hubiera dado 3z, sí, en lugar nos hubiera dado 3x, entonces la región tendríamos que dejarla en términos de z y y. Esto no. No necesariamente. Ustedes la calculan como... Ustedes cogen la región que prefieran. Ustedes pudieron haber utilizado esta, o esta, o esta. Eso es libre. Eso es libre. Pero entonces, en Ah, el bueno, momento de aquí la sí raíz tiene... cuadrada, Aquí las funciones sí tienen que estar en términos de x y y, sí. Aquí la superficie sí tiene que estar en términos de x y y. ¿Listo? listo, Eh, profe. si cambiaran la superficie, o sea que fuese y en términos de x y z. Yo creo que el teorema también aplicaría. El teorema también aplicaría y como usted dice, cambiaría la gente, estas derivadas. Si fuera x en términos de y y de z, entonces aquí aparecería la derivada de y, aquí la derivada de z. Y igual seguiría apareciendo acá el 1. Pero entonces ahora se reemplazaría a x en términos de y y de z. No lo enuncian, pero sí tendría el mismo análisis, ya que todos son diferenciales, de que esos diferenciales son todos equivalentes dentro de la sumatoria, entonces, ¿no? Pues tendría sentido. Sí, se podría hacer como usted dice. O sea, la superficie sí o sí tiene que estar en términos de dos variables. Normalmente, pues, vamos a trabajar de esta forma, ¿no? Normalmente. Ah, listo, profe, gracias. Listo, gracias por su pregunta. No lo había tenido en cuenta. Ujú. Pero sí tiene sentido. Buena pregunta. Vamos a esperar otros minuticos mientras que terminan de copiar.
¿Listo? ¡Ay, hijo de madre, chica! No pereza, ¿no? ¿Qué hicieron que Venezuela le ganó a México? Sí, sí, Tan, ar- profe. tan ardidos los mexicanos. Ay, Ya que, no. ya quedan ¿Cómo? eliminados, ¿cierto? ¿México? No, creo que no. Creo que ganaron el primer partido contra Jamaica. Ah, Y sí, tienen, sí. tienen Sí. posibilidades. Y donde le gane Ecuador, ay, hijo de madre, quedan más aburridos. Ah, la Porque verdad es que en ese grupo el único clasificado ya es Venezuela, ¿verdad? sí, sí. Sí, porque esto qué. Venezuela le ganó 2-1 a Ecuador. Partidazo. Mm. ¿Colombia cuándo juega? ¿Mañana? Ay, mañana sí. Contra Costa Rica. Uy, ese partido va a estar difícil. Contra Costa Rica. 50 Lucas a que Lucho hace gol. ¿Será? Vamos a ver, porque la defensa es que se encierra mucho, Mañana, aunque no mañana le saca- sirve, ¿no? mañana sale Brasil. Uy, me salió Brasil. Qué aburrido. Vinicius, sobre todo, Vinicius. Uy, no, 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 no. Quedan re aburridos, soy yo. Ay, Santa Pacha bendita. Si ya estaban echando excusas, Vinicius. Mm, Pero bueno, entonces sigamos aquí. Entonces, esta es nuestra función. Entonces, ya reemplazando aquí, ¿cómo nos queda la integral? La integral nos queda de esta forma. Esta es la función evaluada reemplazando z por f de x, y. ¿Listo? Ya después, reemplazando el diferencial con los límites de la región, entonces sería esto. ¿Listo? Sería esto. Esta sería la integral a resolver, que eso ya sale de forma directa. Eh, ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? O sea, lo que otra vez nos devolvemos a lo que le vamos a dedicar más tiempo para estas integrales es encontrar la región, a como hicimos en volúmenes, en áreas, en integrales dobles, ¿listo? Hasta en integrales triples. Entonces, bueno, integrales triples casi no hicimos nada. Integrales dobles. ¿Listo? Bueno, este fue un ejemplo de cómo sería la región. Si, ¿Cómo sería la región? Si el plano que tuviéramos ahí estaba acotado por arriba o lo corto, por el plano, por el plano, por el plano Z igual a un medio. ¿Listo? Que sería esa región verde. Pero entonces, aquí en este caso, aquí en este caso tendríamos que calcular dos integrales, uno para esta región, otro para esta región. Para esta región que tenemos acá, para esa región que tenemos ahí, y va a estar acotado por el eje, por esta recta y por esta otra recta. Esta ecuación de la recta se deduce cuando reemplazamos z es igual a un medio. ¿Listo? Z es igual a un medio. Y aquí, y ahora va a estar acotado por el eje x, que sería por cero, y esa recta. ¿Listo? Que es la misma que tenemos acá, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta, en caso de que les salga un ejemplo así. Pero bueno, esto, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Este es con coordenadas polares. Este sería lo mismo. ¿Listo? Vamos a explicar este y después hacemos otro ejemplo.
¿Listo? Con el otro ejemplo terminaríamos. Entonces, aquí nos piden la integral doble de la función z por el diferencial de s. ¿Listo? Nos piden por el diferencial de s. Entonces, la superficie está por el paraboloide 4 menos x al cuadrado menos y cuadrado, que se encuentra por encima del plano XY, por encima del plano XY. ¿Eché? Por encima del plano XY. ¿Listo? Entonces, esta sería mi función f de x, que es esto lo que tengo acá. ¿Listo? Y función g de x y z es esto. Ahora, ¿qué necesitamos? Las derivadas parciales. Bueno, reemplazo las derivadas parciales. F de x, f de x, y nos da menos 2x. F con respecto a y nos da menos 2y. Y esta función, aplicando la sustitución de z igual a f de x, y, sería nada más y nada menos que esto. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Primero estoy reemplazando los valores, o sea, estoy calculando los valores que necesito dentro de la integral para aplicar este teoremita. Y después voy a encontrar la región. ¿Listo? Después voy a encontrar la región. ¿Listo? Entonces, en la región donde ya tenemos esos valores, entonces la integral me queda planteada de esta forma. Ah, bueno, primero cálculo de la raíz. ¿Qué es esto? La raíz cuadrada de las derivadas parciales al cuadrado más 1. Entonces, f de x al cuadrado menos 2x al cuadrado nos da 4x al cuadrado. F de y al cuadrado, que sería menos 2y al cuadrado, que sería 4y al cuadrado, más 1. ¿Listo? Entonces así nos queda. Ahora, esto, va a aplicar el teorema y vemos que la integral de superficie de z por el diferencial de s es igual a la integral doble sobre de esta función por esto, por el diferencial de área, esto en la región R. ¿Listo? Ahora sí nos vamos a dedicar a encontrar la región R. ¿Listo? Bueno, el paraboloide tiene esta forma, ¿no? El paraboloide tiene esta forma, tal que la superficie o la región que va a estar encerrada por la intersección del paraboloide con el plano XY va a ser un disco. ¿Listo? Va a ser un círculo. Donde la circunferencia que tenemos acá es la que nos está encerrando esto, nuestra región. ¿Qué tenemos que ver aquí? Notemos que de aquí, de aquí, lo que tenemos acá es un círculo centrado en el origen. Esa ecuación del círculo, ¿cómo se encuentra? Pues cogemos nuestra superficie, esta que tenemos acá. Esa superficie se obtiene de intersectarla con el plano XY. ¿Eso qué implica? Que z es igual a 0. Entonces, cuando z es igual a 0, tenemos esto. Y aquí, despejando x al cuadrado y el cuadrado, tenemos que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4, donde 4 es igual a 2 al cuadrado. ¿Listo? Este 2 al cuadrado es importante porque este 2, lo que tenemos acá, va a ser el radio de la circunferencia que me encierra mi región R. ¿Listo? Mi región R. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Bueno, un momentico.
Listo. Bueno, dado que la región es un círculo, para resolver esa integral, lo que vamos a hacer es una sustitución y lo vamos a pasar a coordenadas polares. ¿Listo? Entonces, x igual a r por el coseno de teta y y igual a r por el seno de teta. ¿Listo? Dado que es el círculo completo, teta va a variar desde 0 hasta 2pi. ¿Listo? Desde 0 hasta 2pi. Y el radio va a variar desde 0 hasta el radio de esta circunferencia. Que el radio de esta circunferencia se obtiene aquí, que es 2. ¿Listo? El radio va a variar desde 0 hasta 2. Tengan en cuenta que cuando hacemos ese cambio de variable, el jacobiano nos dice que el diferencial de área va a ser igual a r por el diferencial de r por el diferencial de teta. ¿Listo? ¿Preguntas? Ya lo único que nos queda es aplicar sustitución y escribir la integral con los límites. Escribir la integral con los límites. ¿Listo? ¿Puedo pasar? Bueno, parece que sí. Sí, señor. Gracias. Listo. Entonces, esta integral que teníamos anteriormente se convierte en esta integral. La integral de 0 a 2pi, donde son los límites del teta, y de 0 a 2, donde son los límites del radio. Aquí no importa el orden que usted la coloque. Si cambian acá el orden, también tiene que cambiar el orden acá, ¿no? Entonces, hacemos la sustitución de x y y en términos de el ángulo y el radio. Tenemos esto y tenemos acá esto. ¿Listo? Aplicando propiedades trigonométricas, esto con esto nos da menos r al cuadrado y este con este nos da 4r al cuadrado más 1. ¿Listo? Y aquí ya sale por sustitución simple. ¿Listo? Aquí ya salió por sustitución simple. Vamos a hacer otro nosotros. Vamos a hacer otro. En la próxima clase, bueno, hasta aquí entra en el examen. La próxima clase vemos un poquito más de esto y vamos a ver si vemos el teorema de divergencia y ya. Eso no entraría en el examen, pero entonces sí entraría en el taller. El taller va a ser un grupo máximo de 4 personas. Grupo máximo de 4 personas. Se va a sustentar el taller, una pregunta. La persona que vaya a sustentar se coge al azar y un ejercicio, ¿no? Un ejercicio. Eso no nos demoramos más de 10 minutos por grupo. Profe, una pregunta, ¿el ejercicio su merced lo elige o lo elegimos nosotros? Yo le elijo. Ah, ok. Ujú. El ejercicio es del taller que usted mandó, ¿no? Del taller, no, ese no, el taller todavía no se lo he mandado. Se Ah, los ok. mando entre hoy y mañana. Ya me faltan algunos puntos. Me faltan como unos 3 o 4 y se los mando. Y también hoy les mando ejercicios adicionales para estudiar, para el examen. Recuerden que el examen es de hoy en 8, es de hoy en 8, por Moodle. ¿Listo? No es necesario que envíen evidencia de cuenta ni nada. Nos conectamos un ratico en la mañana y por si tienen dudas, y ya, ese examen tiene un límite de tiempo, también para abrirse o para cerrarse. ¿Listo? Después del límite de tiempo se cierra. Bueno, vamos a hacer, el 33. Sí. ¿Sí? Una pregunta, ¿el examen va a ser lineal? O sea, ¿no nos vamos a poder devolver a la pregunta anterior? ¿O ¿No? si nos vamos a poder devolver? No, sí, les voy a colocar que se puedan devolver. Ah, ok. ¿Listo? La verdad, eso de que no se puedan devolver, eso es muy jodido, ¿no? O sea, es una desventaja muy grande.
Yo siento que eso, eso les genera más presión y al final los nervios no los dejan pensar. ¿Por qué les digo? Porque en ecuaciones hicimos eso. En ecuaciones hicimos eso en un examen que hicimos en el CENTIC, que había el 5%. Iba sobre la parte teórica de ecuaciones diferenciales. Entonces, les aviso porque posiblemente el otro semestre también se hace. Entonces, en ecuaciones, de una vez en las indicaciones decía, no se pueden devolver. Y muchos no hicieron ni leyeron. Simplemente entraron y ya. Y comenzaron a pasar, y cuando de repente llegaron a la última. Y preguntaron, aquí no me puedo volver, me dijeron. Yo, mano, ahí en las indicaciones decía. Y muchos perdieron por eso. Entonces, en este caso, no me preocupen por eso. No se preocupen. Bueno, vamos a hacer este. Vamos a integrar, a resolver esta integral de superficie, donde no, pero este no tiene gracia. Este no tiene gracia. Llame a los límites. Voy a cambiar otro. Uy, ese está bonito. Está bonito. Este, ahí se me perdió. ¿Dónde está? Yo ahorita lo vi. Em, ujú. Bueno, ese es con coordenadas esféricas, pero no pasa nada. Cilíndricas es. Este es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos z, perdón. Ujú. Donde ese es la porción, del paraboloide, del paraboloide. Z igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, parecido al anterior, pero acá tenemos que entre 4 menos x al cuadrado entre z igual 1 y z igual 2. ¿Listo? Entre z igual 1 y z igual 2. Listo. Vamos a hacer ese. Entonces, ¿quién sería f de xy? F de xy es nada más y nada menos que 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Sus derivadas parciales están dadas por lo siguiente. Menos 2x y f de y xy es igual a menos 2y, ¿cierto? Por lo tanto, la raíz cuadrada de f de x al cuadrado más f de y al cuadrado más 1, dado que es igual al anterior, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 4x al cuadrado más 4y al cuadrado, más 1, más 1. ¿Listo? ¿Qué sería g? G de x, y, z
sería igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Mira, aquí me falta el diferencial de ese. Cuadrado menos z. ¿Listo? Entonces, aquí sería igual g de x, y, f de x, y. F de x, y. Entonces, ¿qué sería igual? Nos quedaría x al cuadrado más y al cuadrado menos z sería menos 4 más x al cuadrado más x al cuadrado más y al cuadrado, que sería igual a 2x al cuadrado más 2y al cuadrado menos 4. ¿Listo? Está ahí bien, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es encontrar la región. Bueno, por ahora, ¿qué tenemos? Por ahora tenemos lo siguiente. Por ahora tenemos lo siguiente. Que nuestra integral de superficie de nuestra función x al cuadrado más y al cuadrado menos z por el diferencial de s, aquí es igual a la integral doble sobre la región que aún no hemos encontrado de nuestra función g con la sustitución de z, que sería 2x al cuadrado más 2y al cuadrado menos 4 por la raíz cuadrada de esto, ¿no? 4x al cuadrado más 4y al cuadrado más 1 por el diferencial de área. ¿Listo? Por el diferencial de área. Ahora vamos a encontrar la región. Note que la región va a ser un paraboloide, ¿no? Va a ser un paraboloide, pero en este caso está entre z igual 1 y, y, y escribí acá lo más de feo, y z igual 2. ¿Listo? Eso nos va a limitar la altura. Entonces vamos a hacer un bosquejo. Entonces lo que tenemos acá es lo siguiente. Es que por acá hay 1, no, tan chiquito no, por acá hay 1 y por acá hay 2. Que sería mis referencias. Aquí un poquito. Esto que tenemos acá sería mi paraboloide. Escucha, sería mi paraboloide que lo corté por arriba y por debajo. ¿Listo? Por arriba y por debajo. Entonces, de aquí vamos a obtener una región. De aquí vamos a obtener una región. ¿Listo?
esta circunferencia mayor es la que me va a acotar la región por afuera. ¿Listo? Me va a acotar la región por afuera. ¿Listo? Y esta región de acá, noten que aquí el paraboloide no sigue subiendo. Entonces significa que los puntos que están dentro de este circulito no se van a tener en cuenta. De ahí va a salir otra región. De la región no. Nos va a salir una circunferencia que nos va a acotar a nuestra región, sobre la cual vamos a integrar. ¿Listo? Sobre la cual vamos a integrar. Entonces, ¿ahí qué va a cambiar en comparación a lo otro? Esto lo que aquí estamos teniendo puros círculos, ¿no? Entonces, el radio se va a mover entre esta circunferencia y entre esta otra circunferencia. ¿Listo? Bueno, vamos a encontrar primero el radio de esta circunferencia. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, para eso tenemos que reemplazar los valores de z. Este sería la intersección de nuestro paraboloide con z igual 1. Entonces, reemplazamos en nuestra ecuación z igual 1. Entonces, teníamos lo siguiente. Entonces, sería 1 igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Reemplazando vemos que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 3. Por lo tanto, el primer radio va a ser igual a la raíz cuadrada de 3, porque este debe ser igual raíz al cuadrado, ¿no? Ahora para z igual 2, vamos a ver que 2 es igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Por lo tanto, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 2, que es igual a r al cuadrado. El otro radio sería nada más y nada menos que r igual a la raíz cuadrada de 2. Este radio que tenemos acá es el radio del círculo pequeño. ¿Listo? Dado eso, dado eso, bueno, recordemos que también tenemos que escribir las coordenadas. X es igual al radio por el coseno de teta. Y igual al radio por el seno de teta. Teta de hasta dónde se va a mover. Noten que la vuelta completa. ¿Listo? Da la vuelta. Tenemos el círculo completo, entonces se mueve de 0 hasta 2pi. Y el radio sí va a estar acotado por debajo, por el círculo pequeño, que va a ser este radio, que es la raíz cuadrada de 2, y por encima, por este otro círculo grande, que es la raíz cuadrada de 3. ¿Listo? La raíz cuadrada de 3. No olvidemos que el diferencial de área es igual a R por dr por dθ. ¿Pregunta está ahí? Listo, ya lo que sigue es reemplazar y resolver integral, que es esta partecita que hicimos acá. Esa parte que hicimos ahí. Profe, una pregunta, para Sí. reemplazar en la presentación de X y Y, ¿qué radio se coloca? ¿Cómo? O sea, para reemplazar en la parametrización de X y de Y, que se tiene Sí. que es por coseno y la otra R por seno, ¿cuál Ujú. es el radio que se coloca ahí? Ahí el radio es una variable. Aquí el Ah, radio son variables. ¿Listo? listo.
¿Listo? ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Ya nos queda escribir la integral y ya. Bueno, bueno. Entonces, terminemos. Me copio la integral. La integral que es 2x al cuadrado más 2y al cuadrado menos 4 por la raíz cuadrada de 4x al cuadrado más 4y al cuadrado más 1, el diferencial de ahí. Listo. Aquí solamente nos queda reemplazar, ¿no?, las coordenadas. Entonces, ¿esto cómo nos queda? Nos queda la integral doble de 0 a 2pi de 0 a 1 de 2 por x al cuadrado, eso sería 2 por el radio al cuadrado por el coseno al cuadrado de teta más y al cuadrado más 2y al cuadrado, que sería más 2 r al cuadrado por el seno al cuadrado de teta por diferencia de teta, por diferencia de teta no, menos 4, cerramos paréntesis, por la raíz cuadrada de 4 por x al cuadrado, que sería 4 por r al cuadrado, coseno al cuadrado de teta, más 4 por r al cuadrado por el seno al cuadrado de teta, más 1. Por el diferencial, el de área era el radio, por el diferencial de r, por el diferencial de teta. Profe, Sí, sí. ¿por qué de 0 a 1? Ay, sí, me quedó al revés. Es de raíz de 2, gracias. De raíz de 2 a raíz de 3, ¿no? La raíz cuadrada de 2 a la raíz cuadrada de 3. Eso, ahora sí. Muchas gracias. Listo, entonces ahora es aplicar propiedades trigonométricas. Este con este me da 2r al cuadrado y este con este 4r al cuadrado, ¿no? Entonces la integral se convierte en la integral de 0 a 2pi con la integral de raíz de 2 raíz de 3 de 2r al cuadrado menos 4 por la raíz cuadrada de 4r al cuadrado más 1 por diferencial de r. Por r, por el diferencial de r, por el diferencial de teta. Y ahí ya sale por sustitución. Ahí ya sale por sustitución. ¿Listo? Toman u igual a lo que está entre la raíz y le sale. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Chismes? ¿Parleys? Bueno, Profe, es un 4, ¿cierto? No es un 1. ¿en dónde? ¿Este? Ese sí, ese es Ese un es un 1. 1. Ese es un 1. Y arriba, después del seno al cuadrado de teta, También es un 1. antes de la raíz. Si es que también el 1 está como machaco es 1. Ahora sí, vaina. 1 y en el otro lado, o sea, antes de que empiece la raíz, ¿es un 1 o es un 4? Un 1. Todos son unos. Ah, ok. Listo. Si es que lo hice bien feo. ¿Más preguntas?
Profe, entonces usted manda un taller para el parcial. Sí. Ujú. Para que estudien, Ah, sí. listo. Gracias. Ujú. Profe, el taller de el que hay que sustentar esto, ¿cuándo lo envía? Es entre hoy y mañana. Ya casi lo termino. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Bueno, En este solo es, o sea, uno del grupo explica y ya. O sea, sí, no, solo lo tiene que solo uno. sustentar. Ujú. Solo uno lo defiende. Ok. La nota del taller vale 50% y la sustentación 50%. Profe, ¿y la sustentación uno elige o usted dice cuál? Yo elijo. Yo elijo el ejercicio. No. Ujú. Ah, o sea, usted elige el ejercicio y la persona que lo va. La persona sí es al azar. Tiramos un dadito y el que salga. Se ha un dado de 4 caras y sale. O ¿Listo? sea, prácticamente la persona tiene que explicar todo el ejercicio. Exactamente. Y una que otra pregunta que le haga sobre el ejercicio. Ok. Ujú. ¿Listo? Si no hay más, entonces nos despedimos, muchachos. Hasta Listo, profe, aquí, hasta luego. hasta aquí llega la parte de qué? Del parcial. Hasta ahí se va a evaluar. Bueno, chao, profe. Profe, ¿usted va a subir esos apuntes también? Sí, sí, sí. Ahorita que termine de descargar la clase, también la subo. Esa la Ok, estoy subiendo profe. al Moodle, ¿no? En la parte donde dice material de clase. Sí, señor. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén Una bien. pregunta, Chao. o sea, para confirmar los temas del parcial son campos vectoriales, Campos vectoriales. Ujú. o sea, lo que se vio hoy, integral de línea, y ya. Integral de línea, teorema de Green, integral de superficie, bucle, divergencia, independencia de trayectorias y campos conservativos. Campos conservativos. Y ya. Ok. Son como 4 o 5 secciones. Ujú. Profe, ¿podría mandar esos temas uno por uno al WhatsApp para tenerlos en cuenta? Listo, listo. Ujú. Vale, gracias. Bueno, Chao, profe. hasta luego, que estén bien.